Combinación clave en la 92.9, tu nueva número uno. ¿Cómo están todos? Esto es Combinación Clave. Estamos iniciando el programa. ¿Cuántos? 9 con 1, decía yo, ¿no? Y sí, 9 con 1. Es jueves hoy día, no se pierdan. Esto por el fin de semana largo. Es que nosotros tuvimos fin de semana largo, así que no se pierdan. Es jueves. ¿Cómo yo estás, amanecí Pancho? medio perdido hoy día. No sabía qué día era, para serte sincero. Solo hoy día, en todo caso. No solo hoy día, pero hoy especialmente. No cachaba el día. Yo mañana me voy a una junta con mis compañeros de colegio al sur. ¿En serio? Entonces me desperté y dije, no, hice el bolso. Y ahí me di cuenta que era mañana que tenía que dejar el bolso hecho. Ay, pero qué buena. Sí. Qué entretenido. Sí. Nos juntamos en Valdivia. Valdiviano y los que estamos en Santiago en la casa de uno que está en Los Ángeles. Entonces, en la mitad. Oye, buena medida esa. Buena medida. ¿Y cuántos se juntan? Nos juntamos 6. Uy, qué bonito. Buena. ¿Y los ves siempre o no los ves nunca? No, nunca. Hablamos todo el año, pero nos vemos una vez al año. Ya. Y todos los años se juntan. El año pasado lo dejamos pasar. Ya. Porque estábamos todos con pegas nuevas en distintos lugares, entonces como que costaba coordinarse. Y sí, es prácticamente todos los años. No miento, el año pasado nos juntamos igual. Nos juntamos en Lago Ranco, en la casa de uno que tiene casa allá. Así nos fuimos todos a Lago Ranco un fin de semana. Nos salimos de la casa. No vimos el Lago Ranco, pero... No te voy a preguntar más, Pancho. No te preocupes. No hay eso queda a puerta cerrada en la casa de Lago Ranco. Mucho me asado. Imagino. No, pero... Y con Bills o Pap. Con Bills y Pap, claro que la señora de mi compañero llegó, nos recibió y dijo, yo me voy a la casa de mi mamá. Dispongan. Y ahí nos quedamos. Sí, me imagino. Oye, bueno, les damos la bienvenida. Estamos averiguando cosas de la vida privada del Pancho. Súper bien eso, en todo caso. ya saben cómo duermo. Sí, ya saben los pijamas, los calzoncillos, cómo sale... mis cábalas futbolísticas. Exactamente. Es buena onda como comparte algo íntimo de su vida. Es que es la confianza. Exactamente. Aquí ponemos confianza sobre la mesa. Eso es bueno, Pancho. Totalmente. Oye, ya estamos con nuestro próximo entrevistado en el estudio. Es Mauricio Weibel, es periodista. Ha estado con nosotros antes. Es el periodista que está a cargo de este reportaje amplio que ha hecho el Clinic al Milico Gate, que es la forma en que le pusieron a este desfalco de platas reservadas del cobre en el ejército. Estamos con Mauricio también porque anoche se entregó en Informe Especial un reportaje amplio. Mauricio ayudó además al reportaje sobre este caso en Televisión Nacional, un reportaje, y lo destacamos porque, pucha, que le ha costado a los medios a nivel nacional sumarse a este tema tan específico. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias por invitar. ¿Cómo le fue al capítulo de Informe Especial anoche? Entiendo que fue un capítulo muy visto, que tuvo la mejor sintonía de la temporada para Informe Especial, así que estamos todos muy, muy contentos. Y de las mejores del canal en el año, además. Supongo. Sí, no solamente el informe, sí. Claro, contando la Copa Chile, el partido de la U con Colo-Colo, que creo que fue como la que se disparó en el año. Los ratings de 2 dígitos no han florecido mucho este año Sí, creo que tuvo sobre 10, 12 por ahí dando vueltas. Fue un muy buen rating en el fondo. Qué bueno. ¿Cómo se produjo el nexo? Porque tú ayudaste también a este reportaje en específico del Informe Especial. Hablamos, ellos tenían interés de hacer esto, yo les propuse que trabajáramos en conjunto y se produjo este nexo específico para este programa, digamos, que trabajamos muy grato ahí con Danae, con Ángeles, con Claudio y con Santiago, que fue muy simpático todo. Y la verdad es que salió un buen programa, creo yo. ¿Cómo les costó avanzar? Porque, y ahí te pregunto a ti porque lo viviste, yo no tengo todas esas herramientas, pero es muy distinto pasar de algo que tú escribes con esa lógica para un diario, el Clinic en este caso, que es donde aparecen todos los reportajes, ustedes los pueden chequear, están todos en www.clinic.cl, a una lógica de audiovisual. Sí, bueno, lo más difícil fue un tema tan árido como es un desfalco de armas, ¿no? Transformarlo en algo audiovisual, ¿no? Ahí pues se usa mucha gráfica, otro elemento que es más lúdico. Para poder explicarlo, claro. Porque además tenéis que tener mucho cuidado con las imágenes que estáis mostrando, porque aparece un militar que no está involucrado en el tema y... No, claro, claro. Bueno, lo más complejo fue en realidad conseguir las entrevistas. Muchas de las personas que están involucradas en esto han dicho que tienen incluso amenazas, que no pueden hablar, otros se niegan a hablar. Los ministros siguen sin querer hablar, te fijas sobre el caso.
Por lo tanto, ha sido muy difícil conseguir entrevistas, lo que es vital para televisión, ¿no? Uno puede escribir en un diario e ir hilando pequeñas declaraciones, pero la gente generalmente le tiene más temor, y ustedes lo saben, a la televisión, ¿no? A la cámara, la imagen es más invasiva. Entonces, cuesta de repente conseguir más entrevistas para televisión que para prensa escrita. Bueno, por eso la imagen en oscuro, la distorsión de voces, que campea en la televisión es básicamente porque la gente no quiere prestarse para eso. Costó mucho que el canal aceptara el reportaje, ¿no? Estamos hablando del canal estatal, con un directorio de partidos políticos, y la clase política está absolutamente fuera del tema, digamos. No, yo creo que ellos tenían bastante interés en hacerlo. Incluso me contaban que pensaban que había otros canales haciendo, y decía que no hay nadie más haciendo esto. Es muy brutal, porque estamos hablando de dineros multimillonarios que se defraudaron en el ejército. Y hasta ahora ningún canal de televisión lo había tomado en forma profunda. Chilevisión había hecho algunas cosas pequeñas, pero finalmente un programa especial de prensa sobre este tema no había existido. Yo espero que ahora esto empiece a florecer más, aunque claro, entramos en Pascua y Año Nuevo y la gente va a estar pensando otras cosas, ¿no? Sí, y después viene como el modo vacaciones y dependiendo de lo que pasa en enero y febrero también se agarra como una especie como de sopor informativo. Bueno, Cabal fue en verano, ¿eh? Sí, Cabal fue en verano. La otra vez hacíamos memoria. ¿Qué cosas en verano han remecido el verano informativo? Bueno, Cabal, inmediatamente que salió en febrero, además. Sí. Se tomó todo febrero. Bueno, veremos qué pasa con este caso. Mauricio, de las últimas veces que habíamos conversado acá, de hecho, la última vez que conversamos, tú nos contabas lo que pasó cuando el juez de la justicia militar lo citó a ustedes del Clinic, a ti como el periodista, a la editora, al director del medio, incluso a uno de los dueños, para presionarlos y preguntarles quiénes eran sus fuentes. Lo conversamos vía telefónica en esa oportunidad. Hubo protestas del Colegio de Periodistas en Chile, de Reporteros Sin Fronteras, en fin, en el mundo, por lo que les había pasado a ustedes. ¿Qué más, cuánto más se ha ido avanzando en información? Porque leí ayer un reportaje completo de algo que es bien impactante, que es como un general, a través de un oficio interno, una especie de mail interno, trata de zafar de todas las responsabilidades, decir, hey, momentito, me están cargando a mí, pero esto tiene que ver con otras reparticiones. Y lo hace de esa manera. Ustedes en el Clinic incluso hablan con el ejército, y el ejército no hace comentario, pero les confirma que el mail que ustedes están revelando es verdadero. Sí, bueno, han ocurrido ya dos cosas desde que conversamos. Una es que el general Héctor Ureta, envió un mail masivo a través de la intranet del ejército a sus pares, a sus camaradas de armas, explicando un poco cómo se había producido esta defraudación, y él diciendo que él no tenía nada que ver, pese a que hay dos personas de su confianza presas hoy, que son los suboficiales González Palomino y la sargento Millaray Simunovich, ¿no? Además, ocurrió que ayer, y hoy día sale en el impreso, estamos publicando lo que hemos llamado el Paco Gate, ¿no? O sea, las mismas empresas o una empresa que participó en estas defraudaciones fue también proveedor de los carabineros, y por lo tanto ahí hay una serie de testimonios que hablan de algunas irregularidades que estamos empezando a investigar. Creo que a propósito del verano esto nos va a traer varias sorpresas, y por cierto estamos preparando también unas bastante grandes para marzo, ¿no? Epa. Mauricio, ¿cuánto más se puede saber de lo que está pasando? Porque yo me imagino cuando ustedes comenzaron la serie de reportajes, que el otro día hacíamos memoria, que partieron en agosto aproximadamente, cada vez se han ido conociendo más cosas, cada vez ustedes logran testimonios, ciertas pruebas, por ejemplo, grabaciones, mails, en fin, y parece que esto no pasa nunca. Ahora tiene esta nueva arista, y yo me acordaba de los casos Penta, CPM, como las aristas distintas que se van abriendo, que involucra a carabineros, también a propósito de los mismos proveedores. ¿Cuánto más puede dar esto que abrieron ustedes en el Clinic? Bueno, la verdad es que nosotros habíamos hablado de una defraudación por $10 millones solo entre el 2011 y el 2014, pero hoy día, con los últimos reportajes que hemos hecho, ya sabemos que esto al menos parte del 2004, cuando, según el testimonio de un proveedor de Arica, el entonces coronel Héctor Ureta, hoy día general, le pide supuestamente una coima por entregarle unos trabajos de una maestranza al ejército, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de otros 7 años más en que esto pudo haber ocurrido, ¿no? No es posible cuantificar cuánto sucedió. Por otra parte, hoy día se constituye en la Cámara de Diputados la comisión investigadora para ver este caso en específico. Entiendo que es probable que nos llamen a declarar. Eso allá. lo decía aquí Jaime Piloski, Sí. y te decía a ti, Sí, Mauricio, sí. te vamos a invitar Tienes razón. a la comisión.
Y por lo tanto yo creo que ahí se van a ir abriendo otra serie de cosas, porque por ejemplo, una es la defraudación, pero se generan una serie de dudas sobre la real capacidad de los equipos militares chilenos, ¿ya? O sea, si se han hecho miles o cientos de reparaciones fraudulentas, si las mantenciones de los equipos militares están en duda, bueno, ¿cuál es la verdadera capacidad del ejército? Dime. Cuesta creer que todo lo que hemos ido conociendo se conozca solamente en el ámbito militar. Yo me niego a creer que acá el poder político haya desconocido por completo lo que está ocurriendo en el ejército. ¿Eso se va a saber en algún minuto? ¿Tienen algún indicio ustedes respecto de eso, no? Mira, la verdad es que nos hemos llevado algunas sorpresas en conversaciones en off. Yo me he llevado algunas sorpresas de que hay bastantes políticos que desconocían los montos que se estaban gastando en armas, que desconocían que hoy, por ejemplo, hay $5.000 millones aposados en el Banco Estado para gastar en armas, y que no tiene hoy día ningún destino. O sea, no están presupuestados para algún tipo de gasto, sino que están ahí guardados por si algún día hay que gastarlo. Eso es casi una reforma tributaria. Y la verdad es que me extrañó mucho que algunos, incluso senadores, desconocieran eso en conversaciones. No puedo decir quiénes, sí, claro. Pero me parece bien brutal. Es como que estuvieras pintado, digamos. ¿Ah? Como que estuvieras pintado, entonces. Claro, porque estamos hablando que, mira, se destinaron $20.000 millones. Lo hemos dicho aquí también otras veces. Son 30 hospitales, 1.000 colegios, 35.000 viviendas sociales, el pago de toda la deuda externa del gobierno central. Esos $20.000 millones equivale a la mitad de todas las reservas del Banco Central. O sea, son cantidades gigantescas de dinero. ¿Cómo no se iban a dar cuenta los senadores, los diputados, que eso estaba sucediendo desde el año 2000 hacia acá? De verdad que uno se impacta cuando habla esto con ellos en OFA. Es bien impactante. Ahora, haciendo esas lecturas, porque hemos hablado varias veces con Mauricio, nosotros además vamos comentando acá los reportajes que aparecen en el Clinic para irnos manteniendo al día en el tema. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué vemos tan poca reacción hoy día de parte de las autoridades? Porque ha costado que los medios masivamente se vuelquen a esto, que es más grave en el monto, pero tiene que ver con corrupción, como lo de Penta, SQM, que llenó portadas, en fin. ¿Por qué aquí pasa menos? ¿Por qué no vemos una respuesta del ejército mucho más contundente? Y parece que estuviera tratando de zafar por todos lados. Tiene que ver con, y lo mismo que decías tú, Mauricio, respecto a lo que se ha gastado en armas, que es una cifra que uno no puede creer. Para un país como Chile, estamos hablando de un país pequeño, y en 15 años no hemos gastado $20.000 millones en armas. Entonces uno dice, bueno, es lo que corresponde, o sea, hagamos un análisis mayor, esto debería ser una cosa mucho más conversada, ¿no? Tiene que ver con qué es el ejército, tiene que ver con que todavía tienen una serie de preventas, tiene que ver con que son los que manejan las armas y como que todos los gobiernos quieren estar bien con ellos, porque si el ejército empieza a molestarse puede haber problemas. Tal vez sí, o sea, no hay que olvidarse lo que pasó para el terremoto, cuando el ejército estaba molesto porque se había entregado a la ONEMI la capacidad de coordinar a las Fuerzas Armadas en tiempos de desastre natural, y en el fondo hubo un golpe blanco, ¿no? Que se tardaron 6 horas en ponerle un helicóptero a la presidenta. O sea, en ese tiempo habrían llegado las tropas peruanas hasta Santiago, ¿no? Evidentemente creo que algo sucede ahí, pero además creo que hay un total desbalance. Por ejemplo, la otra vez me comentaban que todo el gasto en cooperación con Bolivia se reduce a 80 becas de estudio, ¿ya? O sea, para que se entienda lo asimétrico, ¿no? Nosotros, en nuestra cooperación con Bolivia se reduce a 80 becas de estudio de posgrado, ¿no? Estamos hablando de unos 200 millones de pesos. O sea, con suerte, $400.000, ¿no? Y sin embargo, el gasto en armas es de miles de millones. Es asimétrico, no es razonable. No, si tú vas a construir una política de seguridad, esa política de seguridad tiene que tener un elemento defensivo militar. Sí, claro. Pero también tiene que tener un elemento poderoso de cooperación. ¿Ya? No puedes construir una política militar como lo hace Israel con Palestina, porque eso está condenado al desastre. Entonces, el problema es que realmente es increíble, y que nadie se lo pregunte. O sea, ¿cuál es nuestra política de cooperación con Perú y Bolivia? ¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo ahí? No está. 80 becas de estudio, eso es todo. Y en las entrevistas, en las indagatorias que hacen, ¿alguien explica el por qué el gasto armamentista de Chile? Fíjate que entrando a una página del Banco Mundial, me imagino que estos son miles de millones de dólares. Dice que el año 2014 Chile gastó 2,0, Estados Unidos 3,5. Gastamos menos de la mitad, o sea, gastamos, más de la mitad de lo que gasta Estados Unidos.
Sí, probablemente tiene que ver con Es el medio PIB. injustificado. Sí, es bastante injustificado. O sea, el gasto en armas, pero además que un gasto en armas que no se revisa, porque ni la Contraloría, ni el Congreso, ni nadie puede revisar estas operaciones. Por eso es que fue el fraude tan masivo, ¿ya? Para que se entienda la cantidad de dinero, la otra vez ponía el mismo ejemplo, ¿no? O sea, lo que se gastó en armas en estos últimos 15 años equivale a 500 años de la Teletón. O sea, 5 siglos de Teletón. Es una brutalidad. Yo entiendo que quizá aquí se hizo un negocio, ¿no? En la transición del siglo pasado y se dijo, bueno, ya no vamos a tocar este tema para que las Fuerzas Armadas se queden tranquilas, pero estamos en el siglo XXI Ya fue ya. y no va a haber un golpe de Estado, o sea, eso no va a suceder. Entonces lo que hay que hacer es conversar en forma razonable, porque la seguridad de un país no solo depende de sus fronteras, también depende de su gobernabilidad, de sus políticas de cooperación. Entonces lo que estamos haciendo es gastarnos en armas, sin tener políticas de cooperación y sin tener inversión. Si hoy día, ayer mismo, ¿no? Cuando fue ayer o anteayer, que se imputó a la ministra de Salud porque no se pueden construir hospitales, porque no están los recursos, y los recursos están ahí, Están guardados. en el Banco Central, o sea, el Banco del Estado. Lucky, a través del Twitter, nos dice Mauricio, y plantea esto, dice, ¿es buen momento para que salga a la luz esto cuando existe todo un tema con nuestros vecinos? Y plantea el tema de la defensa nacional. Lo que pasa es que la simetría militar que tiene Chile con sus vecinos es gigantesca, pero además lo que sucede es que las armas no están bien mantenidas. Lo voy a poner con un ejemplo súper claro. Chile compró 400 tanques desde el año 90, de los cuales solo 200 están operativos y los otros 200 están embalados. Entonces es el momento de discutirlo. Porque Perdona, están embalados, o sea, están ahí quietitos porque no los necesitamos. Porque es imposible. Entonces es justamente el momento de discutirlo. Los $5.000 millones que están sin gastar en el Banco Estado es porque no se pueden gastar, porque Estados Unidos tampoco te va a dejar que tú te armes indefinidamente. Chile no puede comprar un portaaviones, por ejemplo. ¿Ya? Para poner otro ejemplo, nosotros tenemos 38 aviones F-16, cazabombarderos, ¿ya? Nuestro enemigo potencial es Bolivia. Polonia, que su enemigo potencial es Rusia, un gigante, tiene 42. Entonces, no hay ningún grado de comparación en esto. ¿Te fijas? O sea, estamos completamente... Y mira, y para ponerlo de otra forma, y no tenemos la suficiente cantidad de aviones en la CONAF para poder combatir los incendios del verano que vienen ahora. Bueno, y los aviones operativos de las Fuerzas Armadas están como para desecho, digamos. Los que salen a volar, bueno, el que cayó en Juan Fernández, por ejemplo. Exacto. Los que se ocupan para otras cosas, claro. Entonces, el tema es que tenemos que hacer una discusión como país de qué es lo que hay que gastar en armas, cuánto hay que gastar y en qué hay que gastarlo. Pero esa tiene que ser una discusión abierta, no secreta, porque cuando tú quieres disuadir, lo que tú haces es que tú muestras la fuerza, no la escondes, ¿ya? Si yo quisiera ir por asalto, ¿te fijas? Claro, escondo mi fuerza para no mostrar que voy a ir a asaltar a otro país, a conquistar a otro país. Pero si lo que quiero es disuadir, yo muestro la fuerza. Y es el momento de discutirlo justamente porque, bueno, ¿qué es lo que nos va a pasar, no? O sea, los tanques chilenos no van a entrar a Lima, los tanques chilenos no van a entrar a La Paz. No va a suceder eso, ¿ya? Y por otra razón, mira, de aquí al año 2050 nosotros vamos a tener apenas 1/5 de la población de Perú, Bolivia y Argentina. Pensar que vamos a tener que tener la misma cantidad de armas que ellos es ilógico, no lo vamos a poder hacer. Entonces es el minuto de discutir cómo cambiamos la cancha, porque de aquí a 20, 30 años más no vamos a tener más poderío militar que ellos. Es súper interesante lo que plantea Mauricio en varios aspectos, lo que decías tú, que efectivamente estrategias de defensa no es solamente armarse, también tiene que ver con la relación que estableces con esos países, porque así es más difícil cortarla. Beatriz González nos comenta, dice, no sé si a ti, pero a mí me sorprendió la moderación del senador Guillé. Ayer me tocó entrevistar a Alejandro Guillé, que yo lo conozco harto, trabajamos juntos, es mi amigo. Lo entrevisté y hablamos del caso Milico Gate. Él es presidente de la Comisión de Defensa del Senado. Y él tiene una mirada bastante más cauta respecto al armamento de Chile. Entonces yo le decía, pero no estamos suficientemente armados ya, o sea, porque él decía, ojo, igual hay que mantener, nunca podemos bajar la guardia a la hora de mantener los equipos y todo lo demás. Pero yo le decía, pero no estamos suficientemente armados, porque lo que yo veo mirando todas estas estadísticas, que reconozco además, me han abierto los ojos después de los reportajes de ustedes en el Clinic a propósito del Milico Gate, porque no tenía esa conciencia de lo que hemos gastado en armamento, o las comparativas, por ejemplo, lo mismo que decía el Pancho respecto al Banco Mundial, lo que decías tú, Mauricio, respecto a la cantidad de aviones, en fin. Pero hay una mirada también de varios que dicen, no, tenemos que mantener este armamento, lo que pasa con los vecinos. Y, bueno, él representa una zona del norte, me imagino que ese discurso en el norte está mucho más presente a lo mejor que en el resto. Pero Beatriz González dice, uy, yo hubiera esperado que él reaccionara como más firme, pero cuando se habla de temas de defensa hay muchos que
tienen una opinión mucho más conservadora de lo que uno podría pensar. Sí, pero mira, aunque tú siguieras gastando los $1.000 millones que hoy día se gastan en defensa, de todas formas hay $5.000 millones que están emposados en el Banco del Estado y que no se van a gastar. ¿Eso para qué están ahí? Para lo que se llama compra oportunidad. O sea, que si alguna vez hay un avión barato y alguien lo quiere vender, Chile lo va a comprar. O sea, para ir a las liquidaciones. Al remate. Pero lo sensato entonces es esos $5.000 millones, tomarlos, invertirlos en hospitales, colegios, farmacias populares, caminos, carreteras, reimpulsar la economía y esas compras de oportunidad financiarlas ya con un porcentaje de los fondos soberanos. No tiene ni un sentido tener 5. Mira, esto es como que la presidenta Bachelet hubiera pedido hacer una reforma tributaria para guardar el dinero en el banco. Claro. Es así absurdo. Paula comenta, me pregunto qué clase de venda teníamos en los ojos para no ver todo esto. Yo creo que me pregunto mucho de lo mismo. Yo creo que la venda es legal. O sea, la ley de reserva del cobre es una ley secreta que ningún chileno puede leer. Yo he logrado hablar con uno solo que alguna vez la leyó y le autorizó a leer solo la mitad, por norma. Estos fondos se gastan por fuera del presupuesto, o sea, no van a discusión del Congreso, ¿ya? No los mira la Contraloría, que eso hay que insistir con eso también. No los mira la Contraloría, ¿ya? Ni siquiera todos los militares lo pueden ver. Entonces, ¿cómo es posible que la presidenta tenga que dar cuenta incluso de las barbaridades que hace su hijo y los militares no tengan que dar cuenta a nadie de si gastan bien o no miles de millones de dólares? Yo insisto, o sea, si uno tiene una política de defensa, las políticas de defensa no se construyen solo en base a armas, y eso los militares, los oficiales de alto rango que son bien preparados lo saben. O sea, uno de los problemas de Chile es que no tiene políticas de cooperación. No tenemos política de cooperación. Mira, sí, el conflicto con Argentina se resolvió cuando empezamos a hacer cooperación con ellos. Y hoy día tenemos una fuerza de paz conjunta, con mando conjunto. Eso no lo hemos logrado establecer con Perú y Bolivia, ya básicamente porque no tenemos políticas hacia ellos. Entonces, hay que ver cómo eso se cambia, se trastoca, ¿te fijas? Es bien difícil hacerlo en este escenario. Mauricio, con el caso Milico Gate no solamente tocamos lo que pasa con el desfalco y la corrupción al interior del ejército, también todos estos otros temas que inmediatamente saltan y que también uno dice, bueno, aquí no hay intención también de profundizar porque es meterse en otro asunto más. Lo primero, ley reservada al cobre y mirar eso, pero después también vienen otros temas, la justicia militar, el sistema previsional que tienen las Fuerzas Armadas, que hoy día también es un sistema de privilegio respecto al resto de los chilenos y se abren un montón, es como una caja de Pandora, uno habla un montón de temas que la autoridad civil nunca en el país ha podido entrar, no quiere, es un costo político, le da susto, por lo que sea. Pero ¿qué pasa con esta otra pata? Volviendo ya al caso Milico Gate. Hoy día hay un ministro nuevo que está mirando este caso, se nombró un ministro en visita. ¿Tú confías que en el caso de Falco propiamente tal, y ya volviendo como al origen de lo que pasó, se va a llegar a un resultado, se va a llegar a los verdaderos responsables? Porque cuando hablamos de una cifra que puede ser mayor pero que ya la cifra es escalofriante, $10 millones, que hasta el momento de los detenidos e inculpados son suboficiales, y hay un general, y uno entiende que aquí hay una máquina mucho mayor, ¿se irá a llegar a ese resultado con la justicia? Bueno, yo no sé, pero yo creo que el ministro Astudillo, Mara Astudillo, un investigador bastante acucioso, que ya estuvo a cargo de otras investigaciones militares por fraude, los Mirage y otras, los Leopard, y creo que lo que va a suceder es que él va a investigar bastante, digamos. Él no le debe nada políticamente a nadie, está ahí puesto como un hombre de confianza en la Corte Suprema. Yo creo que él va a investigar bastante. Lo que vamos a tener probablemente en los próximos meses un desfile de generales ya por la justicia, de coroneles, de suboficiales. Creo que vamos a tener una cantidad y que el caso se va a abrir más, ¿no? Yo creo que también había mucha comodidad en los medios de ir a buscar la información. Aquí va a ser más fácil porque los tipos van a empezar a ir a la justicia y esto va a durar varios meses, ¿ya? Yo espero que esto derive. Ahora creo que va a ser lento, creo que van a ser varios años y que por lo tanto vamos a tener harto tiempo para ir discutiendo qué hacemos con nuestra política de defensa. Mira, pasé una comparación, o sea, cuando Pinochet armó esta ley, el año 85, planteó que había que gastarse $180 millones entre todas las Fuerzas Armadas al año. Con todo el poder que tenía, él dijo $180 millones. El año 2006 se llegó a destinar en un solo año $1.800 millones. O sea, 10 veces lo que había pensado Pinochet. Por lo tanto, lo que tenemos es un descriterio. O sea, estamos gastando mucho más de lo que los mismos militares pensaron que era lógico gastar, ¿ya? Y eso es lo que hay que resolver, hay que discutirlo bien. ¿Qué es lo que necesitamos tener? ¿Qué tipo de arma? Porque, por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos que tener armas defensivas, ok, pero el F-16 es un arma ofensiva.
¿Te fijas? Entonces tenemos que ver bien qué tipo de armas queremos, para qué las queremos. Y otro análisis más. Francia y Alemania, mi familia de la frontera franco-germana, ¿ya? Estuvieron siempre en guerra. Y se acabó la guerra cuando entendieron que tenían que cooperar y construir la Unión Europea, ¿ya? O sea, cuando nosotros entendamos que tenemos que cooperar con Perú y Bolivia, ¿ya? Y generar una cantidad de intereses comunes que hagan imposible para ninguno la guerra, como nos sucede hoy día con Argentina, se acabó el tema, ¿ya? Vamos a poder reducir el gasto en defensa, pero aumentando el de cooperación. ¿Y cuál es el temor del poder político de introducir cambio acá? Lo desconozco, yo creo que hay un temor atávico a los militares, creo que hay un tema de ignorancia de lo militar. En general, los diputados y senadores no son expertos en temas de defensa y creo que los militares les venden muy fácilmente que se requieren muchas armas y le inventan escenarios. En fin, yo creo que los militares son un sector interesado en esto, ¿no? Justamente porque estos montos gigantescos facilitan de repente operaciones fraudulentas. Entonces, creo que hay que mirar esto, porque yo entendería que uno dijera, mira, hay que gastarte esta cantidad de plata en defensa, pero si parte de ese gasto tiene que ver con cooperación, con construcción de confianza, ¿ya? Y esa discusión equilibrada nos ha dado, es una discusión totalmente irracional, y yo insisto, de aquí al año 2050 no vamos a poder seguir siendo el más armado del grupo. Y el análisis es súper crudo para Chile, porque que no tengamos ministros de defensa, expertos en defensa, porque estamos pedidos, digamos, en la materia, ¿no? Claro, lo que pasa es que, mira, si yo insisto, o sea, nosotros de aquí al año 2050 vamos a tener 20 millones de habitantes si el censo funciona, digamos. Claro. ¿Ya? Y la población conjunta de Bolivia, Perú y Argentina va a ser 100 millones. Por lo tanto, ellos van a tener más recursos que nosotros para gastarse en armas. Por lo tanto, nosotros no podemos llevar el tema a armas. No podemos llevar el tema a, oye, resolvamos esto por quién tiene más armas. ¿Ah? ¿Quién tiene más cuchillos? ¿Quién tiene más tanques? No, tenemos que llevar el tema hacia un escenario político. Porque la paz es siempre política. Sí. La paz entre Francia y Alemania es una decisión política. El que entre Israel y Palestina no haya la paz no tiene que ver con las armas, porque Israel tiene 1000 veces más armas que los palestinos y no tiene la paz. Entonces las armas no garantizan la paz. Tal vez retrasan un poco la guerra, pero no garantizan la paz. Entonces el mejor ejemplo de que la paz la hace la política está en Europa, y el peor ejemplo de que las armas puedan lograr la paz está ahí, en Israel. Mauricio, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos puede acompañar un ratito más? Sí, sí. Mira, pregunta José Luis Aguilar en el Twitter, dice, ¿y en la Armada y la Aviación han hecho alguna investigación? Y se queda con esa pregunta. No nos digas nada, Mauricio. Hacemos una pausa. Estás en Combinación Clave y vamos a seguir conversando con el periodista Mauricio Weibel, periodista que ha estado a cargo de toda la investigación del Milico Gate en el Clinic. Ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa.